Abuela suplica ayuda al yerno, pero su hijo dice palabras terribles e inimaginables. El día comenzó con la niebla envolviendo las montañas que rodeaban el pequeño pueblo de San Javier. Elena, la abuela sabia y fuerte de cabellos plateados, se sentó en su viejo sillón, temblando por el frío y por la incertidumbre que la invadía. Había una inquietud en el aire, un presagio de tormenta. Con un nudo en la garganta y manos temblorosas, pensó en sus dos hombres, Andrés, su leal yerno, y Carlos, su único hijo. La relación entre ellos había sido un campo de batalla, lleno de rencores y acusaciones. En sus ojos, la chispa de la familia se apagaba lentamente, y eso la aterraba. Elena se aferró a su manta, recordando momentos de risas y alegrías, pero las sombras del pasado amenazaban con devorar esos recuerdos. Sabía que su salud se deterioraba y que no podía permitirse un conflicto sin solución. Con el corazón latiéndole acelerado, tomó la decisión de pedirle a Andrés que intercediera, que mediara entre él y Carlos. Por favor, ayúdanos a reconciliarnos antes de que sea demasiado tarde, le imploraría con lágrimas en los ojos. Esa tarde la familia se reunió en la mesa del comedor. El ambiente era tenso. Un silencio denso lo llenaba todo, interrumpido solo por el crujir de la silla de madera bajo el peso de la angustia. Andrés, con su mirada dulce y compasiva, se dirigió a Carlos. Hijo, es hora de dejar atrás lo que nos separa. Tu madre necesita paz, necesita a su familia unida. Pero en lugar de aceptar, los ojos de Carlos se oscurecieron en su mirada. ¿De verdad crees que podemos tener paz? Con el sitio Arxono, ellos se volvieron terribles entonces, para conquistar el poder. ¿Me recuerdas a mi madre? Esa mujer que tanto decía querer a papá. Bueno, parece que tú también la querías de una manera diferente. La reacción fue inmediata. Elena sintió como si el suelo se abriera debajo de ella. Sus ojos se agrandaron de horror. Carlos continuó, con una voz cargada de furia. Dijiste que siempre serías parte de nosotros, pero escondes un secreto. ¿Qué podía destruir esta familia? Tú y mi madre, tú y Julia. El aire se volvió pesado y el rostro de Elena palideció. Sus manos temblaban. ¿Qué era esa acusación? ¿Un romance oculto entre Andrés y su difunta esposa? Un secreto que podría desgarrar el legado que ella había protegido con tanto esfuerzo. La tensión se hizo palpable. El dolor y la confusión se reflejaron en las caras de los presentes. Todo estalló en ese momento, entre gritos y lágrimas. Elena supo que su instante de clamor había derivado en un auténtico huracán de emociones. Su corazón latía con una mezcla de miedo y dolor. ¿Podría encontrar la verdad detrás de esas palabras infames? ¿Desentrañar el misterio que amenazaba con consumir lo que quedaba de su familia? La vida de Elena pendía de un hilo, y ella no podía permitir que los secretos la destruyeran a ella y a sus seres queridos. Con su salud quebrantada y el futuro incierto para todos, se planteó una pregunta. ¿Podría haya esperanza entre las sombras que ahora los rodeaban? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo?
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El ambiente en la mesa se volvió más denso, casi irrespirable. Elena, paralizada por la acusación de Carlos, solo podía sentir cómo el polvo de los secretos ocultos se filtraba por sus venas. ¿Andrés y Julia? La pregunta reverberaba en su mente como un eco aterrador. Pero lo que ocurrió enseguida la dejó helada. Un fuerte golpe resonó en la puerta de la casa, siguiendo de un grito desgarrador. Era Marta, la vecina, cuyos ojos estaban desbordados de pánico. El fuego, la casa de don Ramón está en llamas. Las palabras se mezclaron con el horror que ya invadía. La habitación, la familia momentáneamente distraída de su tumulto, se levantó al unísono, como si un resorte los hubiera impulsado. Andrés fue el primero en salir corriendo. «¡Tenemos que ayudar!», gritó, dejando a Carlos y a Elena atrás, atratados entre el miedo y la confusión. Carlos, aun con sus sentimientos revueltos, sintió que todo lo que había pasado en la mesa se desdibujaba ante la urgencia del desastre. El fuego iluminaba el atardecer como un monstruo voraz. Las llamas danzaban, devorando la taza de don Ramón, un anciano querido por todos. Los vecinos corrían, algunos con baldes de agua, otros intentando sacar lo poco que quedaba de la propiedad. Elena se unió a la multitud, su corazón latiendo al ritmo del caos. La tensión que había llenado su hogar se disipó, reemplazada por un urgente sentido de comunidad. En medio del bullicio, mientras intentaban apagar las llamas, una voz familiar emergió de la multitud. Era Julia, la madre de Carlos, y su presencia era como un rayo que caía en el corazón de Elena. Traía en sus brazos algo que desató un doble impacto. Ella no estaba muerta. No era un recuerdo fugaz. Era real. El rostro de Julia estaba cubierto de hollín y pánico. Pero sus ojos se encontraron con los de Elena. «¡Ayúdame! ¡El pequeño Martín!», gritó, su voz desgarradora atravesando la confusión. Todos miraron a su alrededor, buscando al niño, el hijo que nadie sabía que existía, que había estado escondido del mundo en los recovecos de su vida. Era un secreto que ella había mantenido, como una crónica olvidada de vidas entrelazadas. Elena se sintió como si el mundo girara a su alrededor. Todo lo que había pensado que sabía, toda su lucha sobre el pasado de su familia, se desmoronó ante la revelación de la existencia de Martín. Andrés, Carlos y ahora Julia. El hilo invisible que unía sus vidas era más complejo y oscuro de lo que había imaginado. Rápido, el fuego. La voz de Andrés rompió la burbuja de revelación. No podemos dejar que lo perdamos todo. Sin pensarlo, Carlos corrió hacia su madre. «¿Qué hiciste, mamá? ¿Por qué no dijiste que tenías a Martín?». El silencio que siguió fue abrumador. Todos se dieron cuenta de que no solo luchaban contra las llamas, sino contra los secretos que podían quemar mucho más que una casa. Las relaciones se tambaleaban, las miradas estaban llenas de rabia y confusión, y el pánico ahora era tanto literal como emocional. Mientras el humo llenaba el aire, las llamas no solo devoraban madera, estaban consumiendo el ya frágil tejido familiar. ¿Podrían encontrar a Martín a tiempo? ¿Y si el secreto de Julia no era lo único que estallaba en su vida? El destino de la familia pendía de un hilo, y la revelación de que no estaban unidos solo por la sangre, sino por verdades que jamás se habían atrevido a enfrentar, los sumía en un abismo de incertidumbre. ¿Quiénes eran realmente? ¿Podrían salvarse entre tanto caos? La respuesta a esas preguntas
se perdía en el humo, mientras los gritos, la confusión y las llamas se erguían como un recordatorio brutal de que la lucha por la verdad estaba apenas comenzando. El aire estaba cargado de humo, y la tensión era palpable. Elena trató de procesar todo mientras miraba a Julia, que en medio del caos sostenía a un niño con ojos grandes y asustados. Martín. ¿Qué está pasando aquí?, se preguntaba mientras el fuego parecía saltar directamente de dentro de la casa hacia su corazón. Carlos, enrojecido por la mezcla de rabia y sorpresa, se acercó a su madre. «No puedo creer que tengas un hijo y no nos lo hayas dicho. ¿Qué más nos has ocultado?». Su voz temblaba entre la ira y la incredulidad. Julia. Intentó hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Las llamas rugían detrás de ella, como si quisieran devorar también su secreto. «Martín es un regalo, Carlos. Te lo juro. No pude. No sabía cómo contarles». La angustia en su voz resonaba, pero Carlos no quería escuchar. El dolor ya era suficiente como para sentir que se estaba rompiendo. De un momento a otro, un grito desgarrador se escuchó por encima del ruido del fuego. Un vecindario en pleno pánico. «¡La bomba de agua! ¡El contenedor va a estallar!», era la advertencia que dejó helados a todos. Elena sintió cómo su corazón se detuvo. Si el tanque explotaba, lo que quedaba del pueblo podría ser arrasado. Sin pensarlo, una chispa de valentía la llenó. «Todos fuera de aquí. Tráiganme todo lo que podamos usar para apagar el fuego». Su voz, a pesar de lo frágil que se sentía, era firme. Nadie podía dudar. Andrés, que había estado ayudando a combatir el fuego, escuchó su exhortación. No podía permitir que nada más estallara. «¡Vamos, Carlos!», gritó, y juntos comenzaron a buscar baldes y cubos entre la multitud de vecinos desesperados. De repente, un estruendo sacudió el suelo. La bomba había explotado. Las llamas se elevaron con una violencia sorprendente, y una onda de calor abrasador envió a todos corriendo. Elena, en un instante, sintió que el tiempo se detenía. En su intento desesperado por avanzar, se dio cuenta de que había un trozo de escombros que se acercaba peligrosamente hacia Martín. «¡No!», gritó, extendiendo la mano, pero no fue lo suficientemente rápido. Un destello de luz y entonces silencio. Al abrir los ojos, todo parecía diferente. En lugar del caos ardiente, se encontró en una habitación blanca, iluminada y tranquila. Las paredes eran suaves y acogedoras, y el aire tenía un olor a flores. Confundida, se giró y allí estaban su esposo, su hija, toda su familia. Pero al mirar mejor, se dio cuenta de que no eran exactamente como ella los recordaba. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz apenas un susurro. Su familia la miró con sonrisas cálidas, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. «Has estado en coma, mamá, desde el accidente en el pueblo. Hace años, el fuego también se llevó a algunos de nosotros, pero has estado aquí todo este tiempo». El corazón de Elena se hundió. ¿Todo esto era un sueño o un cruel juego de su mente? Cada recuerdo, cada lucha, cada secreto se derrumbaban ante ella. Y justo cuando iba a cuestionar más, un hombre apareció en la esquina de la habitación. «Soy Andrés, el Andrés que conociste, pero también soy el hijo de Carlos». Las palabras le atravesaron como espada. «¿Qué? ¿Carlos tiene un hijo contigo?», se atrevió a preguntar, pero antes de que pudiera recibir respuesta, la puerta de la habitación se cerró con estruendo.
Una risa ecoó, familiar y espeluznante. Te dije que había secretos, Elena. Ahora prepárate para saber toda la verdad. Tu vida nunca fue lo que pensaste. Era la voz de Julia, la misma mujer que había buscado en su mente y que ahora desataba un río de confusión. El corazón de Elena palpitaba y en ese instante solo una pregunta le quedó clara. ¿Realmente estaba despertando de una pesadilla o había caído en otra? Elena sintió que el corazón le latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. La revelación de que todo lo que había creído saber estaba construyendo un castillo de cartas a punto de caer la hacía tambalear. ¿Qué significa todo esto, Andrés?, preguntó temblando. Pero ya no parecía el mismo hombre que conocía. Había un brillo extraño en sus ojos, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a revelar. Todo tiene un sentido, Elena, pero hay cosas que no puedo decirte. Algo aún más grande está en juego, respondió, y sus palabras dejaron un eco vacío en la habitación. El rostro pálido de Julia se torció en angustia. Elena, debes entender que esto no es solo sobre nosotros. Es sobre Martín. Su rostro se manchaba con el hollín de la casa en llamas, y su mirada estaba llena de desesperación. Si el fuego no nos alcanzó, tu vida ha estado en peligro por años. Una inquietante sensación se apoderó del aire. Fue como un sismo, un temblor que la hizo dudar de su propia memoria. ¿Cómo habían llegado aquí? Antes de que pudiera procesarlo, una explosión rompió el silencio. Era el sonido del contenedor, y la habitación comenzó a temblar. El espacio blanco y acogedor se convirtió en una trampa. El dolor en su pecho se intensificó cuando una nube de partículas levantó el polvo del suelo. «¿Qué está sucediendo?», gritó, pero su voz apenas se escuchó entre el caos. Las figuras de su familia necesitaban moverse, entrar en acción. Andrés la agarró del brazo, tirando para intentar escapar. Pero justo cuando partía hacia la puerta, una sombra cayó sobre ellos. Un hombre emergió de la penumbra, con una sonrisa gélida que les heló la sangre. «No tan rápido, Elena», dijo. Era Diego, el hermano perdido de Julia, una figura del pasado que nunca pensó volvería a ver. «Tu historia no ha terminado. De hecho, acaba de comenzar». Elena sintió que el mundo se oscurecía a su alrededor. Diego había vivido años con la creencia de que él era un mártir de la familia, que se había perdido en una historia trágica. «No puedes estar aquí. Se suponía que estabas...». Su voz se rompió. «Muerto. Sí, eso pensaste, pero sobreviví. A un precio. Y ahora he vuelto para reclamar lo que me pertenece». Sus palabras eran como cuchillos, cada una punzando su corazón. Carlos, que había estado distraído por la confusión, se giró, la ira en sus ojos. «¿Qué quieres de nosotros, Diego?». La tensión entre ellos crecía como el humo de un fuego incontrolable. La pregunta flotó en el aire, aún más pesada. «Lo mismo que siempre quise. La verdad. La familia es un concepto frágil, y la familia que creen conocer no es más que un espejismo. Ha llegado el momento de mostrar lo que realmente somos». Sin avisar, levantó una mano y una luz brillante envió chispas al aire. Elena sintió una presión en su cabeza, como si estuviera a punto de estallar. Todo giraba, el salón cambiaba, y entonces se desvaneció. En un abrir y cerrar de ojos, todos estaban en un lugar diferente. Un ambiente oscuro y sombrío, llenos de murmullos establecidos entre sombras. La gente desconocida, pero familiar, los observaba con miradas intensas.
parecían antiguos conocidos, pero sus rostros eran solo vislumbres de recuerdos lejanos. Bienvenidos al verdadero núcleo de la familia, dijo Diego con una risa triunfante. Mírenlos, todos han jugado su papel en esta historia, pero solo unos pocos conocen el secreto que los une a todos. Elena sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. Solo pudo pensar en Martín, allí en esa sensación de traición y confusión. ¿Sería su nieto parte de esto? ¿Qué otras verdades han permanecido ocultas en los oscuros laberintos de su historia familiar? Y justo cuando pensó que lo había visto todo, un rostro conocido apareció entre la multitud. Era una versión joven de su esposo. «Es hora de despertar, Elena», dijo, y su corazón dio un vuelco. ¿Despertar? ¿De qué estaba hablando? Todo se desvaneció en la niebla, y el futuro se hizo confuso. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué secretos verdaderamente habían construido su familia? ¿Podrían enfrentarse a su historia oscura o estaban condenados a ser sus prisioneros? Elena sintió cómo su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. La revelación de que todo lo que había creído saber estaba construyendo un castillo de cartas a punto de caer la hacía tambalear. «¿Qué significa todo esto, Andrés?», preguntó, temblando. Pero ya no parecía el mismo hombre que conocía. Había un brillo extraño en sus ojos, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a revelar. «Todo tiene un sentido, Elena, pero hay cosas que no puedo decirte. Algo aún más grande está en juego», respondió, y sus palabras dejaron un eco vacío en la habitación. El rostro pálido de Julia se torcía en angustia. «Elena, debes entender que esto no es solo sobre nosotros, es sobre Martín». Su rostro se manchaba con el hollín de la casa en llamas y su mirada estaba llena de desesperación. «Si el fuego no nos alcanzó, tu vida ha estado en peligro por años». La inquietante sensación se apoderó del aire. Fue como un sismo, un temblor que la hizo dudar de su propia memoria. ¿Cómo habían llegado aquí? Antes de que pudiera profesarlo, una explosión rompió el silencio. Era el sonido del contenedor, y la habitación comenzó a temblar. El espacio blanco y acogedor se convirtió en una trampa. El dolor en su pecho se intensificó cuando una nube de partículas levantó el polvo del suelo. «¿Qué está sucediendo?», gritó, pero su voz apenas se escuchó entre el caos. Las figuras de su familia necesitaban moverse, entrar en acción. Andrés la agarró del brazo, tirando para intentar escapar. Pero justo cuando partía hacia la puerta, una sombra cayó sobre ellos. Un hombre emergió de la penumbra, con una sonrisa gélida que les heló la sangre. «No tan rápido, Elena», dijo. Era Diego, el hermano perdido de Julia, una figura del pasado que nunca pensó volvería a ver. «Tu historia no ha terminado. De hecho, acaba de comenzar». Elena sintió que el mundo se oscurecía a su alrededor. Diego había vivido años con la creencia de que él era un mártir de la familia, que se había perdido en una historia trágica. «No puedes estar aquí. Se suponía que estabas...». Su voz se rompió. «Muerto. Sí, eso pensaste, pero sobreviví. A un precio. Y ahora he vuelto para reclamar lo que me pertenece». Sus palabras eran como cuchillos, cada una punzando su corazón. Carlos, que había estado distraído por la confusión, se giró, la ira en sus ojos. «¿Qué quieres de nosotros, Diego?». La tensión entre ellos crecía
como el humo de un fuego incontrolable. La pregunta flotó en el aire, aún más pesada. Lo mismo que siempre quise, la verdad. La familia es un concepto frágil, y la familia que creen conocer no es más que un espejismo. Ha llegado el momento de mostrar lo que realmente somos. Sin avisar, levantó una mano, y una luz brillante envió chispas al aire. Elena sintió una presión en su cabeza, como si estuviera a punto de estallar. Todo giraba, el salón cambiaba, y entonces se desvaneció. Cuando la luz se disipó, se encontraron en un lugar extraño, un granero oscuro, repleto de sombras y murmullos. Las sombras parecían discusiones a sus espaldas, rostros conocidos, pero distorsionados por la penumbra. Y fue entonces cuando la verdad se desnudó ante ellos. «Bienvenidos al punto de quiebre de esta familia», exclamó Diego, como si tuviera el poder de manipular el tiempo en sus manos. «Todo lo que conocías fue una ilusión. Martín es solo un título, un nombre en un juego mayor». Elena miró a su alrededor, sintiendo que se le salía el aire. Cada miembro de su familia estaba presente, pero había un vacío en sus rostros, como si los secretos los hubieran marchitado. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, con desesperación. Diego sonrió, pero su mirada era fría. «He venido a liberar a los atrapados en este juego, y tú, querida Elena, eres el catalizador. Es hora de que enfrentes tu verdadero papel». Con un movimiento de su mano, un haz de luz iluminó el granero, y entonces lo vio. Un grupo de personas encadenadas, sus ojos vacíos reflejando años de dolor y sufrimiento. Eran los descendientes de un antiguo conflicto, hombres y mujeres atrapados en una red de intrigas familiares. Carlos se puso de pie, temblando. «¿Quiénes son ellos?». La confusión dio paso al pánico. «¿Qué les has hecho?». Diego levantó las manos, riendo. «Nada más que mostrarles su verdad. Todos llevamos en la sangre un secreto, una culpa, la que los une, una herencia oscura que ni siquiera tú conoces, Carlos». Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Qué más había detrás de todo esto? El sudor le corría por la frente. La presión aumentaba. El aire se volvía irrespirable. Estaba claro que la familia se desmoronaba ante una revelación devastadora. Sin embargo, antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, un grito desgarrador cortó el aire. «¡El fuego!». Era la voz de Martín, que por alguna razón estaba entre las sombras, deseando en vano ser visto. Su pequeña figura temblando. Elena dio un paso adelante, pero un grito congeló su cuerpo. «No te acerques a él, madre. El fuego no perdona». Las palabras de Diego sonaron en su mente como un eco aterrador. Y en ese momento, todo se volvió un caos. La verdad, una vez más, se deslizaba entre sus dedos. ¿Por qué había tanto en juego? ¿Podría su familia superarlo? ¿O el fuego no solo estaba detrás de ellos, sino en su propia sangre? Elena sintió como el corazón le latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Todo lo que había creído saber se desmoronaba como un castillo de naipes. «¿Qué significa todo esto, Andrés?», preguntó temblando. Pero ya lo parecía el mismo. En sus ojos había un brillo extraño, como si conociera secretos que él mismo no se atrevía a desvelar. «Todo tiene un sentido, Elena. Hay cosas que no puedo decirte. Algo aún más grande está en juego», respondió, y sus palabras resonaron en la habitación. Como un eco vacío, la voz de Julia se alzó desesperada. «Elena, debes entender que esto no es solo sobre nosotros, es sobre Martín».
Su rostro manchado de hollín mostraba una angustia profunda. Si el fuego no nos alcanzó, tu vida ha estado en peligro por años. Justo cuando la sensación de inquietud llenaba el aire, un grito desgarrador hizo que todos se giraran. El fuego. Era la voz de Martín, que ahora parecía estar entre ellos, asustado y pequeño, su figura visible entre las sombras. Elena dio un paso adelante, pero un grito helado congeló su cuerpo. No te acerques a él, madre. El fuego no perdona. Las palabras de Diego, el hermano perdido de Julia, retumbaron y el caos se desató en un instante. De repente, una explosión resonó, un estruendo seco que hizo temblar las paredes del granero. Las sombras que antes parecían familiares ahora se transformaban en figuras aterradoras. La luz se desvanecía y Elena sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¡Todos fuera de aquí!, gritó, con un instinto protector que la movía a correr hacia Martín. Pero Andrés la detuvo, su rostro pálido, lleno de terror. No podemos dejarlo. No podemos dejar que se consuma en esto. Las llamas comenzaron a surgir, devorando el granero, sus lenguas de fuego alcanzando el aire como monstruos ansiosos. Cada grito de los que estaban atrapados, cada susurro de terror aumentaba y el caos invadía la escena. Julia, tambaleándose, gritaba: «Martín, ven aquí». Pero el niño se esforzaba por mantenerse cerca de la sombra de su madre, al borde de la ventana rota, el miedo dibujándose en su rostro. Todo sucedió tan rápido que Elena apenas pudo pensar, pero una ráfaga de aire caliente la empujó hacia atrás y en ese momento, mientras la desesperación crecía, una figura emergió de la oscuridad. Era Martín. «No, no, Martín, ven». La voz de Julia se mezclaba con el llanto y el fuego, pero el pequeño se quedó cubierto en sombra. En un instante de conexión, Elena sintió que un hilo invisible la unía a él, un amor más fuerte que el pánico. «Tengo que salvarlo», pensó, mientras se lanzaba a la carrera. Pero cuando sus manos finalmente tocaron la piel suave del niño, un rayo de luz les atravesó. Un sentimiento de reconocimiento, pero no era la luz del mismo lugar donde estaban. Era como una conexión a un pasado que creía olvidado. En un segundo, las llamas desaparecieron y se encontraron en un entorno diferente, un paisaje familiar, pero distante. «¿Qué pasó?», preguntó Elena, mirando a su alrededor. El fuego había desaparecido, pero una tristeza pesada envolvía el aire. Carlos, que había estado a su lado, también miró confundido. «¿Dónde estamos?». Y fue entonces que la revelación golpeó a Elena como una ola de choque. En lo profundo de su ser, algo resonó con fuerza. «Dios, no puede ser», murmulló, justificado por la imagen que comenzaba a formarse frente a ellos. Un rayo de luz iluminó el espacio y apareció la figura de un hombre. No era un extraño, era su padre, quien había estado desaparecido por años y que poco a poco había sido enterrado por el dolor y el olvido. Sus ojos, llenos de tristeza, se fijaron en los de Elena, como si todo el tiempo jamás hubiera pasado. «¿Papá?». Su voz apenas fue un susurro, pero toda la reconciliación y el pasado olvidado estaba presente. Él estaba aquí, en medio del caos y la revelación de secretos. «¿Qué significa esto? ¿Por qué estás aquí?». La confusión crecía. El ambiente se saturaba de preguntas sin respuesta. Todo lo que creías saber, Elena, todo
Era una mentira construida sobre más mentiras. No estás aquí por casualidad. Estás aquí para hacer frente a la familia que nunca. ¿Entendiste? Su padre dijo, mientras las revelaciones cernían una sombra sobre sus corazones. La tensión en el ambiente era palpable, y en ese instante ella supo que la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. ¿Podrían realmente desentrañar el hilo de secretos que los ataban? ¿Estaba su padre aquí para redimirlos o para traer lluvias de dolor aún más profundas? ¿Por qué ahora? Exigió, el temor revoloteando en su pecho. Porque el fuego no solo arrasa casas, Elena, también consume familias. Es tiempo de que enfrentes lo que el destino ha guardado por tanto tiempo. Elena sintió que sus pies se deslizaban entre la realidad y el recuerdo, y en su interior una pregunta resonaba con fuerza. ¿Qué había hecho realmente su familia para estar atrapada en esta maraña de engaños? Las verdades ocultas aún se deslizaban, junto con el miedo, y mientras el susurro de su propio corazón se entrelazaba con el destino, se preguntó, temerosa y expectante, ¿podríamos todos estar listos para lo que está por venir? Elena sintió cómo el estómago le daba un vuelco. Las palabras de su padre resonaban en su mente como un eco lejano. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué más ocultaba? La tensión en el aire era pesada, casi palpable. Cada uno de ellos parecía atrapado en un laberinto de emociones, pero el fuego del pasado aún estaba muy presente, incluso en esta surrealista revelación. Papá, repetía, esperando que todo fuera un mal sueño. Su padre, con rostro familiar y triste, se acercó un paso más. Elena, no podemos quedarnos aquí. Hay cosas que necesitas saber. Pero justo en ese momento, un frenético grito interrumpió la conversación. ¡Martín! ¡Martín! Era la voz de Julia, llena de desesperación, y el corazón de Elena se hundió. El niño había desaparecido entre la confusión. Una sombra de pánico cruzó la cara de Julia. ¿Dónde está mi hijo? La angustia en su voz hizo que Elena se sintiera como si el mundo se desmoronara nuevamente. De repente, el granero pareció temblar, y, como si el universo estuviera alineándose de manera siniestra, lo que antes era un refugio se transformó en una trampa. La luz se apagó y las llamas comenzaron a devorarlo todo a su alrededor. ¡No! ¿Qué está pasando?, gritó Elena, mientras las sombras se movían como depredadores listos para cazar. La visión se distorsionó, el aire se volvió denso, el tiempo se alargó. En medio del caos, un pitido ensordecedor resonó, un eco de un pasado que estaba vivo de manera inesperada. Fue entonces cuando un golpe sordo retumbó desde el fondo del granero. Las tablas de madera empezaron a crujir y el techo pareció inclinarse. Las llamas estaban más cerca. Era inevitable. La angustia llenaba el aire. Conseguía Martín. Estaba comenzando a parecer una misión imposible. «Carlos, ayúdame a encontrarlo», gritó Elena. Pero él estaba paralizado, mirando a su madre y a su padre, como si el choque lo hubiera dejado sin palabras. La escena se tornó oscura y llena de humo. Todos comenzaron a toser, inhalando. El aire opresivo. En lugar de cesar, el caos se hacía mayor. La desesperación crecía como una ola, arrastrando a todos hacia una muerte inminente. Elena se lanzó hacia adelante, buscando entre el fuego y las sombras. Sin embargo, una mano se posó sobre su hombro. Era Andrés. «¡No! ¡No vayas!». Su voz se entrelazaba con los gritos, pero ya era demasiado tarde. Elena se liberó de su agarre,
buscando la pequeña figura de Martín. Así fue como todo cambió. Un ruido ensordecedor la hizo detenerse. Una explosión. El fuego había logrado alcanzar lo que más amaba, y la imagen del niño llena de miedo brillaba en su mente. Todo parecía suceder en cámara lenta. Cuando los escombros comenzaron a caer, el suelo pareció partirse. ¡Martín! La voz de Julia se entrelazó con un llanto. Las llamas las envolvían, pero justo cuando pensaban que la tragedia era inevitable, una luz deslumbrante estalló a través del granero. Era como si un rayo de esperanza se abriera paso entre el horror. Y de repente, una forma diferente apareció. Una figura de feminidad y familiaridad surgió del destello. Elena no podía creerlo. «¡No puede ser!», murmuró, mientras las llamas silbaban. Era María, su antigua amiga, la misma que había desaparecido hacía años en circunstancias oscuras. «¡Qué ironía venir a salvarlos a todos en una situación como esta!», dijo, riendo. Su voz tenía un eco extraño. Las miradas de Julia, Carlos y Andrés se encontraron llenas de incredulidad. «¿Cómo es posible?», exclamó Julia, las lágrimas brotando de sus ojos. María sonrió con desenfreno. «No tengo tiempo para ese cuento. Hay más en juego de lo que ustedes creen. Y el fuego no es solo fuego. Es un símbolo de lo que han dejado sin resolver». «¿Qué estás diciendo?», interrumpió Elena, su voz temblando entre el miedo y la desesperación. «Lo que eres y lo que representamos todos está a punto de transformarse. Pero primero deben dar el siguiente paso. El tiempo se está acabando, así que apúrense», dijo María, señalando hacia el fuego que se elevaba. Fue entonces cuando algo cayó en su mente. El pasado, las relaciones rotas, los secretos. Todo apuntaba a un desenlace que apenas habían comenzado a entender. ¿Estaban todos de verdad en peligro? ¿O era el abrazo del destino el que los esperaba? Mientras las llamas avanzaban, una vorágine de destrucción, Elena sintió que el suelo se movía debajo de ella. ¿Podrían sus decisiones generar una chispa de esperanza? ¿O estaban destinados a convertirse en cenizas? El mundo daba vueltas. Las preguntas llenaban el aire, mientras cada mirada se mantenía fija en esa figura mística. ¿Por qué había vuelto María justo ahora? ¿Qué significaba esto para todos ellos? Y justo cuando las llamas estaban a punto de atraparlos, una voz resonó en su mente. ¿Están listos para el cambio? La pregunta flotaba en el aire, y el destino de la familia en ese instante parecía pender de un hilo. Elena sintió que el estómago se le encogía. Las llamas lamiendo el granero eran un recordatorio aterrador de que el tiempo se acababa. «¿Qué estás diciendo, María?», preguntó, su voz mezclándose con el crepitar del fuego que amenazaba con envolverlos. Estaba ahí, frente a ellos, como un espectro del pasado regresando para cobrar vida. «Esta no es solo una historia de familia», empezó María, su mirada fija en los rostros de todos. «Siempre hay algo más, oculto en las sombras, que desata el caos. Y me temo que ustedes están a punto de descubrirlo». «Martín está en peligro», gritó Julia, su voz resonando en el aire lleno de humo. La angustia en su rostro hizo que el corazón de Elena se acelerara. En ese momento, la figura de su padre se desvaneció, como un espejismo en el aire. «No podemos perder más tiempo. Debemos encontrar a Martín», urgió. A medida que las llamas gritaban, cada uno se movía en la dirección contraria al miedo. Una tormenta de caos iba engullendo el granero
mientras el tiempo parecía desmoronarse. Pero la presencia de María los mantenía firmes, como si su regreso tuviera un propósito. Lo que está en juego es más grande de lo que piensan. Las decisiones que tomen ahora podrían cambiarlo todo. Pero primero deben saber la verdad. Pero justo cuando la desesperación parecía alcanzarlos, un horrible estruendo retumbó. De las sombras surgió una figura imponente, oscura y amenazante. Diego, con una mirada que podía perforar el alma, levantó los brazos como si invocara lo peor de todos sus secretos. ¿Creen que el fuego es su mayor enemigo? No han visto nada aún. Un grito desgarrador resonó en el aire. ¡Mamá! Era Martín. Al instante todos se congelaron. Las miradas se cruzaron, llenas de horror. ¿Dónde está? Elena preguntó, su voz apenas un susurro. Diego sonrió, pero no era una sonrisa bondadosa. He estado esperando este momento. La verdad está más allá de lo que pueden imaginar. Martín es la clave y también la razón de su sufrimiento. No solo el fuego, sino cada secreto destilado en un instante doloroso, cargando la tensión que habían negado por tanto tiempo. Las palabras de Diego resonaban en la oscuridad, haciendo eco en todos ellos. «¡No! ¡No puedes decir eso!», gritó Carlos, su desesperación aumentando. «Martín no es parte de esto». Pero Diego se inclinó hacia adelante, como un magnetismo que atraía más miedo. ¿No es? Entonces, ¿quién es realmente Martín? ¿Su verdadero padre? La revelación fue como un rayo. El tiempo pareció detenerse. Elena sintió como el aire se le escapaba. «Carlos, ¿qué significan estas palabras?». Las miradas se tornaron heladas, incrédulas. El fuego a su alrededor ahora parecía un mero eco, en comparación con las llamas de verdad que brotaron entre ellos. Julia retrocedió. El horror en sus ojos se convertía en realidad. «Es un niño, no puede ser parte de esto». Con un movimiento rápido, Diego se acercó a la figura asustada de Martín, quien había quedado atrapado en el rincón. «El niño sabe más de lo que creen. Martín no es solo su hijo, es el resultado de una historia que jamás fue cerrada». Elena se tambaleó. Una corriente helada recorría su columna. «Dime que no es verdad. Dime que no has hecho eso». La traición y el dolor estaban a punto de explotar. Las llamas comenzaron a acorralarlos. El aire se volvía denso y asfixiante, resaltando el caos alrededor. Un instante de silencio profundo. La confusión giraba en sus mentes y el nudo en su garganta se apretaba. «No tengo tiempo», gritó Diego, haciendo que todos temblaran. «Ustedes deben decidir. Martín necesita ser salvado, y solo su familia puede protegerlo, o perderlo para siempre». El fuego rugía, y el verdadero horror de lo que enfrentaban los mantenía en un momento de parálisis. ¿Qué decisiones tomarían? ¿Podrían unir sus fuerzas para enfrentar el monstruo que acechaba en su historia? Justo cuando pensaban que todo estaba perdido, el suelo bajo ellos comenzó a temblar, creando una disyuntiva entre el rescate del niño y la verdad que nunca esperaron enfrentar. El conflictivo lazo familiar se tejía entre el fuego, y en un instante de desesperación, Elena se dio cuenta de que lo que se estaba forjando podría cambiar su futuro para siempre. ¿Estaban realmente listos para lo que viene? Elena sintió que su corazón se perdía en el caos. Las llamas rugían a su alrededor, y cada palabra de Diego era como un golpe en el estómago. ¿Martín? ¿Era posible que el niño fuera parte de toda esta confusión? La desesperación la invadió, y su mente buscaba respuestas que parecían huir de ella. Se necesitaba una decisión rápida.
Martín, necesitamos encontrarte ahora, gritó Julia, luchando contra las lágrimas y el miedo que la consumían. Pero mientras el frenesí aumentaba, Diego se acercó a Martín, su intención oscura reflejándose en sus ojos. El niño conoce más de lo que piensas, Julia, y lo que decida puede destruirlo todo. Suéltalo, gritó Carlos, dando un paso al frente. Pero Diego levantó la mano. Un destello oscuro iluminó la habitación y, con un movimiento rápido, lanzó un haz de energía que quedó suspendido en el aire entre ellos. Elena sintió el frío del miedo apretarle el corazón. Este tipo no iba a permitirles salir ilesos. Lo único que necesito de ustedes es la verdad. Su historia está llena de mentiras, de secretos, que han arruinado a cada uno de nosotros. La voz de Diego resonaba, potente, como un trueno en medio del fuego. «¡No! ¡No dejes que te engañe!», gritó Andrés, mientras el caos se desbordaba. «¿No lo entiendes? El fuego no es solo fuego, es el símbolo de todo lo que hemos perdido, de los secretos que hemos intentado olvidar». Fue justo en ese momento, cuando la tensión estaba en su punto más alto, que un grito desgarrador cortó el aire. Era Marta, la vecina, que apareció entre las llamas, su rostro pálido e incrédulo. El pueblo está siendo consumido por las llamas». La noticia paralizó a todos. Elena sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Su hogar, todo lo que conocía, corría peligro. «¿Qué?», murmuró Carlos, mirando a su madre, a su amigo, a la sombra de Diego. La idea de perderlo todo por segunda vez resonó en su mente. Necesitaban salir de allí, y rápido. «¡Fuera de aquí! ¡Ahora!», Elena gritó, llenándose de valor. Empujó a Martín hacia adelante. La imagen de la niña pequeña que había sido su fortaleza ahora se borraba, mientras sus ojos se llenaban de formas tumultuosas. Pero justo cuando creían que podían escapar, una explosión resonó y el granero se sacudió. Las llamas se alzaron como serpientes danzantes, devorando todo a su paso. Gritó Julia, estirando los brazos hacia Martín, con el horror reflejado en su rostro. Un instante de confusión y entonces todo desapareció. Una luz intensa llenó el espacio y todo se desvaneció. Por un momento Elena sintió que la realidad se rompía, como un espejo hecho añicos. Cuando la luz se desvaneció, se encontró en un lugar diferente, un espacio abierto, lleno de verdor. La calma contrastaba con el caos en el que habían estado. Miró a su alrededor, confundida. «¿Dónde estamos?», preguntó, sin tener respuesta. De repente, una figura apareció ante ellos. Era un anciano de cabello canoso, que parecía saber más de lo que decía. «El fuego no solo destruye, también transforma», dijo con voz profunda y serena. «¿Quién eres?», preguntó Carlos, sus ojos llenos de desconfianza. «Soy el guardián de la veracidad de vuestro legado. Vine a traerles una verdad que los liberará del dolor que arrastran». Las palabras del anciano retumbaron en sus corazones. Elena sintió que un nudo se formaba en su garganta. «¿Una verdad?», preguntó, sintiendo espíritu se aferraba a esa esperanza vertiginosa. «Nos has traído hasta aquí para esto. Lo que deben saber es que su historia está entrelazada con algo más oscuro de lo que creen. Hay traiciones que nunca han enfrentado y secretos que destruirán aún más vidas si no se develan ahora». El aire se volvió pesado nuevamente. Elena sintió el calor de las llamas en su pecho, como una advertencia. Cada uno de ellos enfrentaba sus propios miedos, su propia verdad. Secretos. ¿Pero cuáles? La angustia comenzaba a apoderarse de ella.
El anciano con mirada firme respondió: Martín no es la única conexión que tienen con el pasado. Sus decisiones son el reflejo de todo lo que han ocultado. ¿Están listos para escucharlo? Porque si no, ya es demasiado tarde. En ese instante, Elena comprendió que su vida y la de su familia estaban a punto de cambiar irrevocablemente. Era inminente. Algo profundo y aterrador se escondía en su historia. Las llamas que habían enfrentado antes solo eran el principio del verdadero fuego que se avecinaba. ¿Podrían soportar la verdad o el peso de los secretos los consumiría para siempre? Elena sintió que su corazón se detenía. Las palabras del anciano retumbaban en su mente, llenándola de una mezcla de temor y esperanza. La verdad estaba al alcance, como un niño. Él es la encarnación de los secretos que han estado ocultos por tanto tiempo, explicó el anciano, su voz resonando como el eco de un trueno. Lo que ustedes no saben es que todos están conectados de una manera que jamás imaginaron. El fuego rugía detrás de ellos, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. «¡No!», gritó Julia, angustiada. «No permitiremos que otra vida se destruya por nuestros errores». El anciano la miró fijamente, como si pudiera ver su alma, y sus ojos se llenaron de compasión. «No se trata solo de salvar a Martín. Se trata de romper el ciclo de sufrimiento que los ha envuelto. Deben unirse y enfrentar su verdad. Solo así podrán liberarse y quizás encontrar la paz». Elena sintió cómo el peso de su familia caía sobre sus hombros. La imagen de Martín le llenó el corazón. «No dejaremos que esto termine en tragedia», exclamó, y de repente la claridad la atravesó. «Juntos podemos hacerlo, podemos salvarlo». Aquella determinación brillaba en su voz. Carlos, Andrés y Julia se miraron. La conexión entre ellos se volvió palpable. La idea de que a pesar de sus diferencias y secretos, tenían un lazo irrompible, el amor por Martín. «¡Vamos!», gritó Carlos, y juntos se lanzaron hacia el fuego, decididos a enfrentarse a lo que fuera necesario. Con cada paso, las llamas parecían apartarse, como si temieran la fuerza de su determinación. Se juntaron alrededor de Martín, quien estaba atrapado en un rincón del granero, sus ojos asustados buscando un refugio. La imagen de su inocencia resonaba y les recordaba todo lo que estaba en juego. «¡Martín!», gritaron al unísono, extendiendo las manos hacia él. En ese momento, el pequeño sonrió, una chispa de esperanza iluminando su rostro. Se lanzó hacia ellos, y al juntar sus manos, una ola de energía recorrió el aire. Elena sintió cómo el amor familiar se elevaba y se desnudaba de toda la oscuridad. «¿Lo ves? No tienes que tener miedo. Estamos aquí», dijo Julia, mientras el sonido del fuego comenzaba a desvanecerse, como si todas sus preocupaciones se disolvieran en la luz que emanaban. Pero entonces la figura de Diego se interpuso, una sombra amenazante que les recordaba la gravedad de su historia. «¿Creen que pueden escapar? La verdad siempre regresa». Su voz era el agua fría que arrastraba su humanidad. Sin embargo, el anciano se adelantó, su presencia poderosa y serena. «Basta, Diego. Ya es tiempo de hacer frente a las consecuencias de tus acciones. Los secretos no son cadenas, son lecciones». Una lucha silenciosa se desató en el aire. Diego vaciló, como si la verdad que había estado evitando se hiciera cargo de su ser. Y en ese instante,
La llama más intensa brotó. El fuego, que había sido la manifestación del conflicto, se tornó en una luz brillante, envolviendo a todos. Un instante después, el granero se desvaneció, y los encontraron a todos en un lugar nuevo, un campo lleno de flores y luz. El miedo ahogado en un susurro. Todos se miraban, sintiendo que sus corazones estaban aliviados. Las sombras del pasado se desvanecían, y lo que había ocurrido antes podía finalmente ser confrontado. ¿Estamos fuera de peligro?, murmuró Martín, mirando a su madre. Julia lo abrazó. Su alivio innegable. Sí, amor, estamos a salvo. Ahora podemos comenzar de nuevo. El anciano sonrió mientras aquel grupo se unía. La verdad siempre libera. Recuerden que lo que construyan a partir de ahora depende de ustedes. La familia es la verdad más poderosa de todas. Elena sintió una nueva fuerza fluir en su interior. Juntos podían enfrentar lo que viniera. Con sus manos entrelazadas, se dieron cuenta de que la verdadera salvación provenía de su unidad. Mientras el sol se ponía, iluminando el horizonte, una nueva vida se abría ante ellos. Habían enfrentado al fuego y emergido con la verdad. Estaban listos para avanzar hacia un mañana donde el miedo no tuviera más lugar. Y en este cierre, respeto a ti que has estado aquí. Déjame una última cosa para que lo pienses. Tienes que suscribirte ahora a este canal. No querrás perderte nuestras historias exclusivas que vienen. Destruye ese botón de like ahora mismo para ayudar al algoritmo y que más personas descubran este relato. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Es hora de que realmente participes. Compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace lo es todo. No esperes ni un segundo más para ayudar. Tu apoyo es crucial.